Hola, hola. Ok, ya estamos en vivo. Pues bueno, vamos a dar unos minutos en lo que se junta la gente. Pues bueno, a ver qué pasa. Hola, hola. Pues ya comenzamos. En lo que esperamos a que llegue más gente, lo que les propongo mientras es que vayamos respondiendo esta pregunta. ¿Por qué nos enseñan matemáticas? ¿Por qué creen ustedes que nos enseñan matemáticas? O cuando ustedes le preguntaron a sus profesores, ¿qué les contestaron? Entonces, mientras en lo que esperamos que llegue más personas. Entonces, ¿qué les, si ustedes llegan a hacer esta pregunta, algo, profe, ¿por qué nos enseñan matemáticas? ¿Qué les contestaron sus profesores? O ustedes mismos, ¿por qué creen? Saludos, Angélica. Eh, ¿Por qué creen que les enseñaban matemáticas? Entonces, bueno. Entonces, mientras esperamos un par de minutos a ver si se acerca más gente a la transmisión en vivo, pues bueno, a esta transmisión en vivo, con sana distancia, tratando de cuidarnos entre todos, un poco. Pues bueno, entonces vamos a dar hasta las 12:02, 12:03 para comenzar, ¿vale? Entonces, por si alguien más se quiere integrar a esta sesión, la puedan ver completa. Y bueno, y mientras le sigo haciendo esta pregunta, ¿ustedes por qué creen que, que nos enseñan matemáticas, que nos obligan a estudiarlas, ¿no? Vamos a hacer cuentas. A nosotros nos dan 6 años de matemáticas en la primaria, más llevamos 6 de primaria, más 3 de secundaria, más otros 3 de prepa. Entonces llevamos 12 años, por lo menos. Más, dependiendo sus carreras, pueden tener un poco de matemáticas o no. Que en general casi todos. Ok, Angélica nos comenta, porque está en el currículo base, porque lo utilizamos todo el día, en todos los contextos. Ok, una respuesta muy común cuando hacemos estas preguntas. No están en todos lados. Entonces, vamos a ver un poquito más sobre estos temas. Eh, y pues mientras les voy comentando que cada sábado, por lo menos de aquí hasta el 15 de agosto, déjenme ver. Sí, por lo menos de aquí hasta el 15 de agosto, que también es sábado, vamos a estar haciendo sesiones de divulgación matemática. Entonces, la próxima semana les voy haciendo el adelanto, vamos a hablar sobre el infinito. Pues bueno, entonces yo creo que ya vamos a empezar. Ahora sí, ya completa la sesión. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué nos enseñan matemáticas? Y pues bueno, ¿cuáles son respuestas comunes que nos dan profesores o que normalmente la sociedad nos dice, ¿no? Entonces, de las respuestas comunes son, es que las usas siempre, ¿no? Es que las usamos siempre, ¿no? O también nos dicen, es que son muy importantes. No nos dicen para qué son muy importantes, pero son muy importantes las matemáticas. Una respuesta que a mí me encantó cuando me la dieron. Yo tenía unos 10 años y me dice, lo entenderás cuando seas grande, ¿no? Y en ese momento, lo que yo pensé, cuando el Baruch de 10 años, era que, pues enséñenmelas cuando sea grande, cuando lo entiendan, ¿no? ¿Para qué me lo enseñan ahorita? O una respuesta que también es muy común, ¿no? Que es para los exámenes de admisión, ¿no? Y esta respuesta es muy interesante porque está mostrando que ni siquiera el profesor sabe por qué enseña matemáticas, sino porque te va a ser útil cuando vayas a ingresar a la superior, ¿no? Es como una barrera para poder estudiar lo que tú quieras.
Entonces, y justo en la enseñanza de las matemáticas es donde tenemos muchos problemas y por eso no entendemos qué son las matemáticas, para qué nos van a servir o por qué las estudiamos, simplemente. ¿No? Es muy común que pase esto, ¿no? En la primaria vemos las sumas, vemos operaciones básicas, en la secundaria vemos un poco de álgebra, en la media superior, bachillerato, prepa, CCH, CONALEP, CEBETIS, donde hayan estudiado, eh, ya empieza a meterse conceptos más complejos como son trigonometría, álgebra más a profundidad. En la universidad ya vemos cálculos, vemos ya matemáticas más complejas, vemos estadística de una forma más llena, y al final en la vida diaria pareciera que lo único que necesitamos es lo que vimos en la primaria, ¿no? Y tal vez hasta cierto punto tienen razón, ¿no? Si nos basamos solo en las operaciones básicas, con la primaria es suficiente, no necesitamos mucho más para llevar una vida diaria más o menos, eh, por lo menos con las operaciones, no nos vamos a enfrentar. Pero en la escuela están empeñados en irnos metiendo poco a poco las matemáticas. Y es común incluso ver en algunos libros de texto este tipo de preguntas, ¿no? Marcela, ¿cuántos años tienes? ¿No? Y no sé a quién se le ocurrió poner, mi edad es la solución de la ecuación 2x más 3 por 3 es igual a 61. Generalmente nadie habla así, ¿no? Entonces, también en la enseñanza hemos tenido muchos problemas porque hemos querido meter las matemáticas muy a fuerza, no de forma natural, ¿no? Y también los profesores han tenido un problema porque a veces pareciera que las matemáticas solo son una serie de pasos. Y lo importante es saber, es aprender a seguir reglas, ¿no? Y entonces es común encontrar profesores donde califican si usaste o no el método que él enseñó, ¿no? Lo cual desincentiva que el alumno aprenda, proponga y desarrolle las matemáticas. Y en la enseñanza de las matemáticas pasa cosas como esto, ¿no? Que hay cuando se enseñan, hay una serie de pasos y pareciera que en algún momento pasó un milagro o usamos una fórmula que nos enseñó alguien y damos un resultado, ¿no? O sea, hay un brinco enorme cuando estamos enseñando. Y aquí tenemos un gran problema porque estamos enseñando las matemáticas como si fueran una religión, ¿no? No se pueden cuestionar, así son porque así dijo que eran, eh, lo cual las matemáticas no son forzosamente tan cerradas, ¿no? Las matemáticas se siguen desarrollando, pero como estamos enseñando las matemáticas, se asemejan mucho a una religión, ¿no? Pareciera que Dios bajó, nos dio los libros de matemáticas y nos dijo, enséñenos. Y entonces aquí quiero hacer una pausa. Estos problemas que hemos tenido son problemas propios de la enseñanza, pero hasta ahora no hemos reflexionado en por qué se enseñan las matemáticas. Y Verónica nos hace un comentario y nos dice, porque nos hace críticos y analíticos en muchos ámbitos de nuestra vida. Lo cual es cierto, Verónica. Hay muchas cosas que las matemáticas nos van enseñando. Nos enseñan a ser críticos, nos enseñan a ver un panorama más amplio de nuestra vida, de nuestro día a día, y nos puede ayudar a resolver muchos problemas. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi experiencia diaria, las matemáticas nos pueden ser útiles para muchas cosas. Entre ellas es ver un panorama más amplio, nos puede ayudar a ser más libres, porque nos enseña a tener un punto de vista crítico, justamente nos enseña a ver, a pensar de una forma que nuestra sociedad
le da mucha prioridad, que es una forma de vista lógica, ¿no? Que es a partir de ciertas situaciones deben de pasar otras, ¿no? O sea, si pasa A, entonces va a pasar B, y pasó A, forzosamente va a pasar B, ¿no? Cuestiones de lógica básica van a ser muy comunes. Y justo les quiero mostrar dos ejemplos que nos van a enseñar que las matemáticas nos muestran a ser más críticos y nos pueden enseñar un mundo distinto o nos pueden enseñar otra profundidad del mundo que estamos viviendo. Entonces, el primer ejemplo que les quiero mostrar es un ejemplo eh, que seguramente muchos de nosotros vivimos, sobre todo los hombres, que es cuando se hacen equipos para jugar, por ejemplo, fútbol en este caso. ¿Y qué es lo que normalmente pasa? Pues hay dos personas que van a elegir y de alguna forma se disputan quién va a ser el primero en elegir, ¿no? Y entonces puede ser un volado, puede ser un piedra, papel o tijeras. De alguna forma, uno de esos dos tiene el privilegio de elegir primero. Y vamos a darle un poco más de contexto a este problema. Vamos a pensar que son 4 los jugadores y tienen las siguientes calificaciones, ¿no? El primer jugador tiene un 10 en qué tan bien juega, entonces a mayor calificación es mejor jugando. El segundo jugador sacó un 9, el tercero un 8, el cuarto un 7. Y entonces, ¿qué es lo que haríamos? ¿No? Entonces, la primera persona elegiría un jugador. Y seguramente el jugador que elegiría sería el mejor jugador, ¿no? Entonces elegiría al que sacó un 10. El segundo jugador, el segundo en escoger, elegiría al mejor, seguramente elegiría al mejor de los que quedan, que en este caso es el que tiene un 9. Y otra vez es el turno del primero para elegir otro jugador. Y seguramente elegiría al mejor de los que quedan, que sería el 8. Y pues el segundo en elegir se quedaría entonces en este caso con el que sacó un 7. Pero veamos que esta repartición tal vez no es del todo justa. Por ejemplo, el primer jugador, el primero que sacó un disparejo, el volado, ¿cuántos puntos se está llevando? Se está llevando los 10 del primer jugador y los 8 del segundo jugador. Entonces, en total, se está llevando 18 puntos a su equipo, por decirlo de alguna forma. Pero, ¿qué está pasando con el segundo equipo? El segundo equipo se está llevando 9 puntos y 7 puntos. Entonces está llevando 16 puntos en total el segundo equipo. Se dan cuenta que ya empieza a haber una disparidad. Y esa disparidad se debe al cómo hemos elegido los jugadores, el orden en el que estamos eligiendo, ¿no? Que si bien pareciera ser justo, al, al darle una dimensión extra que serían las matemáticas, podemos darnos cuenta que tal vez nuestra forma de elegir no es lo más justo, ¿no? Siempre le estamos dando una ventaja al primer equipo, al primero en elegir. Y si esto lo seguimos continuando a más jugadores, se van a dar cuenta que el primer equipo, comparado con el segundo, va a tener una ventaja abismal. Y esto se ha visto también, por ejemplo, en el fútbol, en los tiros libres. Cuando un juego se va a tiros libres para terminar el juego, entonces normalmente, ¿qué pasa, no? Se hace un volado y el que gana el volado elige quién va a ser el primero en chutar. Y normalmente se han hecho algunos estudios estadísticos y el equipo que primero tira tiene una ventaja sobre el segundo equipo. Y no es una ventaja pequeña, es una ventaja grande. De cada 10 juegos que terminaron en tiros libres, 6 juegos, o sea, más de la mitad, se las llevó el que tiró primero. Y solo 4 el que tiró después. La ventaja que se ha estudiado es alrededor del 21%. O sea, hay 2 juegos más que van a ganar los que tiran primero frente a los que tiran después. Y aquí habría una forma
interesante de plantear este problema. Otra forma de ver más justo, de dar más la misma oportunidad a ambos equipos de ganar. ¿Cuál sería esta? Que el primero, el que elige primero, elija otra vez un jugador. Pero el segundo equipo no elija uno, sino que elija a dos jugadores. Entonces seguramente elegiría al que sacó 9 y al que sacó 8. Esos dos jugadores irían al segundo equipo. Y el primer equipo se quedaría entonces con el que sacó 7. ¿Y qué pasaría aquí? ¿Cuántos puntos está llevando cada equipo? El primer equipo se está llevando 10 más 7, que son 17. Y el segundo equipo es 9 más 8, que también es 17. Esta forma de elegir un equipo, en este caso, sería más justa. Se le está dando la misma posibilidad a los dos equipos de ganar. Y hay quien propone que también, por ejemplo, para los tiros libres, se usa una lógica similar. Que el primero que tire, él tire una vez, después el siguiente equipo tire 2 veces, el primer equipo vuelva a tirar 2 veces, y así se vayan turnando para que sea más justo y que realmente sean las capacidades de los jugadores las las determinantes para ganar por tiros libres y no sea una cuestión de azar. Entonces, este es un ejemplo de lo que nos pueden ayudar las matemáticas, nos puede a no ser tan manipulables, nos pueden enseñar a ver que lo que nosotros creemos de primera instancia que es justo, no lo es. Y eso lo podemos aplicar no solo a un ámbito tan, tan común y tal vez sin tanta importancia como es el fútbol. Podríamos buscar formas con matemáticas de dar más justicia, por ejemplo, en los mercados, que realmente sea una competencia justa entre los competidores que vayan al mercado y que no se vaya orientando a que los monopolios vayan acaparando todo el mercado. Y otro ejemplo de lo que nos puede ayudar las matemáticas es saber propuestas que de primera instancia no parecen completas. O sea, nos pueden ayudar a resolver problemas que tal vez no entendemos que hay un sentido. Y en este caso voy a usar un ejemplo de un divulgador argentino que se llama Alejandro Paenza, y es el siguiente. Entonces, hay 3 personas, Juan, Pablo y María, y están jugando un futbolito. Como son 3 personas, juegan 1 contra 1. Y el que pierde se sale y entra el otro jugador, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Juan y Pablo juegan y gana Juan, Pablo se sale y el siguiente partido sería Juan contra María. Y si Juan contra María gana María, pues Juan se sale, entra Pablo y el tercer partido sería Pablo contra María y así sucesivamente. Y se la pasan toda la tarde jugando futbolito ellos 3 y al terminar el día se tiene el siguiente dato. Se tiene que María jugó 17 partidos y aquí quiero aclarar algo. Jugó. No significa que ganó, solo que los jugó. Pudo haber ganado o perdido esos partidos. Pero María jugó 17 partidos. Juan jugó 15 partidos. Y Pablo jugó solo 10. ¿No? A Pablo le fue mal y solo jugó 10 partidos. Entonces, hasta aquí espero que se haya entendido el problema, ¿no? Espero leer en los comentarios si ustedes entendieron el problema. Y aquí va la pregunta de este problema. ¿Quién perdió el segundo juego? Yo la primera vez que vi este problema me sorprendió que con matemáticas pudiéramos responder esta pregunta. Porque parecería que en las reglas que nos están dando, nunca se habla de esta posibilidad de buscar quién fue el que perdió el segundo juego. Y bueno, Alejandro Paenza, que es quien explica este ejercicio y quien se encontró en algún momento con él, nos dice que él tardó varios meses sin resolver este ejercicio. Y él en general no es que se la pasara diario pensando en el ejercicio, sino que de vez en cuando se dedicaba a pensarlo y después lo dejaba otro rato. Y que él estando en un aeropuerto viendo a una banda de música boliviana,
encuentra la respuesta, lo cual es algo también sorprendente del pensamiento, que podamos encontrar respuestas a problemas que que no estábamos pensando y en momentos que no parece haber una conexión con los problemas. Y entonces, ¿qué nos dice Paenza? Paenza nos dice que después de mucho tiempo de estarlo pensando, encontró cuál era los datos importantes que daba el juego para resolver este problema. Y entonces vamos a hacer un resumen del problema y dice que María jugó 17 partidos, Juan 15 y Pablo 10. Y aquí la pregunta sería, ¿cuántos juegos se jugaron entonces en total? ¿No? ¿Cuántos partidos hubo de futbolito? ¿No? Y algo que podría ser común hacer es que digamos, pues como María jugó 17, Juan 15 y Pablo 10, pues sumamos lo que jugaron los tres y tendríamos 42 partidos. Pero aquí estaríamos dejando de lado algo muy importante. Los partidos no se juegan solos. Los partidos son uno contra uno. Entonces en cada partido hay dos. Entonces significa que cada partido lo estamos contando dos veces y solo sumamos. Entonces vamos a dividir entre dos y entonces habría 21 partidos en total. ¿Y qué es lo que pasaría? ¿Cuál sería el peor de los casos? El peor de los casos sería que alguien perdiera todos los partidos. Y entonces, si pierde todos los partidos, sería el que se jugaría menos. ¿No? Entra, juega, sale. Espera un partido, entra, juega, sale. Y así estaría. Siempre. A diferencia de que si alguien gana un partido, pues entonces entraría, ganaría y jugaría otro. Y ya dependiendo cómo quede ese partido, pues sale o entra. Pero estaría jugando más partidos que alguien que siempre estuviera perdiendo. Y entonces Paenza dice, ok, ¿cuántos serían los juegos que jugaría alguien si siempre perdiera? Y dice, ok, si él jugó en primer lugar, el primer partido y lo pierde, el segundo no lo juega, el tercero lo pierde, el cuarto salió y no lo jugó, el quinto vuelve a entrar y lo pierde, y así nos vamos, ¿no? Entonces el primero lo pierde, el segundo no lo juega, el tercero lo pierde, el cuarto no lo juega, el quinto lo pierde, el sexto no lo juega. ¿Qué partidos está jugando? El primero, el tercero, el quinto, el séptimo, el noveno, el 11, el 13, el 15, el 17, el 19, el 21. ¿Cuántos juegos son ahí? Son 11 juegos los que estaría jugando si, si alguien que jugó el primer partido pierde todos los partidos en los que juega. Entonces, si pasara eso, estaría perdiendo 11 partidos. Pero Pablo jugó 10 partidos. Significa que también, que entonces perdió todos, pero no jugó el primero. ¿Qué pasó con Pablo? Que Pablo no jugó el primero, pero jugó el segundo y lo perdió. No jugó el tercero. El cuarto entró y perdió. El quinto no lo jugó. El sexto lo jugó y lo perdió. ¿Qué partidos jugó Pablo? Entonces jugó el segundo, el cuarto, el sexto, el octavo, el décimo, el 12, el 14, el 16, el 18 y el 20. Todos esos partidos los jugó y los perdió. ¿Cuántos partidos jugó? Jugó 10. Y entonces ya sabemos quién perdió el segundo juego. El segundo juego lo perdió Pablo. Y no solo sabemos eso, también sabemos que perdió el cuarto, el sexto, el octavo. O sea, sabemos todos esos quién lo jugó y quién fue el que lo perdió. Entonces Pablo perdió todos esos juegos. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Ver que con algunos datos podemos dar respuesta a problemas que ni siquiera habíamos considerado. Entonces, eso sería todo por la plática de hoy. Resumiendo, las matemáticas nos ayudan a dar un panorama más amplio a los problemas que nos enfrentamos. Las matemáticas también nos ayudan a responder problemas o preguntas de los que no sabíamos que se podían resolver, donde creíamos que no teníamos todos los datos. Y eso al final nos puede servir a hacer otras cosas. En Singapur dicen que enseñan matemáticas no para enseñarle a los alumnos a resolver ciertos problemas, sino que como ellos saben
que los alumnos son los que se van a enfrentar a los problemas del futuro y quién sabe cuáles sean esos problemas, al final las matemáticas serían el apoyo para que en el futuro los jóvenes, los niños, puedan resolver esos problemas que aún no sabemos que van a existir porque ni siquiera nos acercamos a ese futuro. Vale, chicos, eso sería todo por la charla de hoy. Espero les haya gustado. Les recuerdo que dentro de 8 días vamos a seguir teniendo otra charla. La charla del próximo sábado vamos a hablar sobre los infinitos eh, y sobre algunas cuestiones de George Cantor, un gran matemático, que justo empieza a hablar del infinito ampliamente y hace ciertas discusiones muy interesantes sobre el infinito. Entonces, por la sesión de hoy sería todo. Espero les haya gustado. Tengan bonito día. Nos vemos. Bye.